Es el momento de los territorios. Bienvenidos, bienvenidas a este su programa del Congreso al Territorio Campesino. Hoy nos invade el espíritu navideño. Le damos gracias al Dios de la vida por permitirnos seguir avanzando en estas luchas, en estas conquistas de los derechos campesinos, de los derechos de las comunidades que se les ha negado sistemáticamente posibilidades para tener una vida digna. Y tenemos nuestra mística campesina, una mística que es una representación simbólica de nuestra vida campesina. Es una representación simbólica de lo que somos. Tenemos el agua que hace parte de nuestro cuerpo, los productos que vienen de la tierra, los productos que están haciendo nuestros campesinos y campesinas, no únicamente para la alimentación, sino también las artesanías. Tenemos los vestidos que hacen nuestras mujeres para munas, por ejemplo, esta ruana que viene desde los páramos de Santander. Es importante que recordemos que hacemos parte de la naturaleza, que somos hijos de la tierra y que por eso tenemos que respetarla y tenemos que cuidarla. Bueno, y en nuestra sección Iniciativas del Territorio tenemos la presentación de estos productos de la marca Estrella Orográfica del Macizo Colombiano, desde el departamento del Cauca. La organización Censada Agua Viva cada año hace un mercado campesino. Lo hizo el pasado 30 de noviembre, acá en Bogotá. Y nos dejaron estos productos que los ponemos a consideración de todos y todas las personas que nos acompañan en este programa, porque hay que adquirir productos campesinos. Tenemos el café maciceño, que es un café de muy buena calidad, como siempre. Hoy los cafés que vienen desde las fincas campesinas, desde las asociaciones campesinas, son cafés reales, no son cafés con aditivos, no son cafés que vienen quemados, y son cafés que se están produciendo con granos colombianos, no con los granos importados que hoy los están trayendo del Ecuador, los están trayendo del Perú, inclusive de Vietnam, para tener esos productos agroindustrializados que son con saborizantes y por eso les hacen daño a la salud, por eso les hacen daño a su estómago, producen gastritis. Estos cafés curan la gastritis, estos cafés activan nuestras neuronas para poder estar enérgicos durante nuestras jornadas de trabajo. También hay proteína, la quinoa, que conocemos que esta es la proteína que utilizaban nuestros pueblos indígenas junto con el amaranto que está considerado el alimento de los astronautas. Hoy los campesinos y campesinas del Cauca nos presentan este producto tan importante que es muy nutritivo para la alimentación. Estamos proponiéndole al Instituto de Bienestar Familiar que se pueda reemplazar la soya transgénica, la soya importada, por los productos de nuestros campesinos y campesinas. Esta quinoa tiene un altísimo valor nutricional, sobre todo aporte de proteína. Y nuestros campesinos y campesinas del macizo colombiano, en su marca Estrella Orográfica del Macizo Colombiano, están produciendo esta quinoa y lo están presentando como opción de vida al público. Por eso le solicitamos, hay que comprar productos de nuestros campesinos y campesinos. Recordemos que tenemos que ir a la plaza de mercado. Tenemos que en la plaza de mercado preguntar por los productos que traen desde las veredas, que traen desde los sitios de producción, y esos productos son los que ayudan a mejorar las vidas campesinas. Por eso en este programa del Congreso al Territorio Campesino aportamos con esta información para que los consumidores, las consumidoras de Colombia tengan conocimiento
que sí desde el campo no únicamente se trae productos en verde, sino también productos transformados, productos que se hacen con todos los estándares de calidad y que le aportamos a la economía local. Hemos traído productos de la economía campesina del macizo colombiano, en esta oportunidad trayendo una excepcional propuesta de café orgánico de prácticas agroecológicas del macizo colombiano, con nuestra marca Gran Estrella Macizo Colombiano. Invitar a que degusten este café, es un café especial de gran calidad. También tenemos la coca o la harina de coca, la ayahuasca, que esto hace parte de los usos alternativos de la coca, hace parte de una propuesta de la Escuela Agroambiental Arraigo del corregimiento de Lerma, municipio de Bolívar, y es una propuesta también de carácter alimentario medicinal para que puedan llevar a sus hogares. Continuando con el programa del Congreso al Territorio Campesino, le damos la bienvenida al profesor John Willy Carmona, directivo de FECODE. El profesor es especialista en educación matemática, especialista en liderazgo y gestión escolar, ingeniero mecánico, estudiante de licenciatura de matemáticas, más preparado que un yogur. Y doctor en educación también. Doctor en educación, ¿sí? Bueno, muy bien, profe. Usted es un conocedor de la problemática de la educación en Colombia. Por eso lo hemos invitado para que nos hable sobre la situación de la educación en nuestro país y pues también tratemos de enfocar esa situación que en este momento tiene la educación campesina. Bienvenido, profe. Bueno, un cordial saludo a todos y todas, a quienes nos siguen en el programa. Nosotros como maestros y maestras y maestros vinculados al sector estatal, a través de nuestra Federación FECODE, hemos venido históricamente, Robert, durante 65 años, dándole una disputa al Estado y a la política de carácter neoliberal que ha desfinanciado a la escuela pública en su conjunto. La escuela rural hace parte de una de las 6 brechas que nosotros como federación hemos indicado y que hemos documentado a través de estudios técnicos. Hay que decirlo con todo conocimiento de causa, que las élites de Bogotá, de Cali y de Medellín en el proyecto de República siempre han descuidado la inversión en la escuela rural. Efectivamente, los datos demuestran que la inversión en aulas, en ambientes escolares dignos para los niños y niñas en la escuela rural ha sido la inversión más baja en absolutamente todos los gobiernos de los partidos tradicionales y que han centrado la propuesta en la privatización. Por ejemplo, hay miles de sedes escolares rurales sin acceso a agua potable, sin acceso a baterías sanitarias. Ustedes encuentran a lo largo y ancho del país escuelas rurales donde las vías de acceso para que las niñas y los niños puedan gozar de ese derecho a la educación, pues no se cumple, porque efectivamente la destinación de recursos y de competencias para la escuela rural es una de las brechas más grandes. Nuestra apuesta entonces es que con el proyecto de reforma al SGP y el aumento del presupuesto se destine para cerrar una de las 6 brechas identificadas claramente, la brecha entre lo urbano y lo rural. Bueno, muchas gracias, profe. Conocemos que los currículos educativos son similares tanto del sector urbano como de las escuelas rurales. ¿Cuál es la propuesta que tienen desde FECODE? ¿Cuál es la propuesta que tienen desde todos estos grupos de investigación docente para los contenidos de la educación campesina? Claro que sí, Robert. Nosotros hemos venido también sustentando desde el movimiento pedagógico la necesidad de identificar la territorialización de la escuela. Particularmente se ha avanzado de manera sustancial en todo el debate del estatuto para etnoeducadores, porque entendemos que la cosmovisión y las prácticas pedagógicas, las vivencias de las comunidades indígenas son totalmente diferentes a las prácticas de la pedagogía en lo urbano. En eso, reitero, avanzamos en el 1345, en el proyecto educativo comunitario, pero no solo en lo indígena, Robert, también en las comunidades afro. En las circunscripciones afro también se avanza en la diferenciación de acuerdo al contexto de la educación de estas comunidades. Por lo tanto, coincidimos con usted y con todos los procesos que desde las asociaciones campesinas vienen sustentándole al Ministerio de Educación Nacional un proyecto educativo propio de las comunidades campesinas.
porque la territorialización de la escuela tiene que ser una realidad. No puede existir un currículum o unos estándares, unos lineamientos curriculares universales que no se ajusten a las necesidades, repito, de los territorios. Por lo tanto, desde FECODE respaldamos toda iniciativa que apunte a reconocer la ruralidad, la escuela rural, las prácticas pedagógicas y el enfoque diferenciado en los contenidos curriculares. Bueno, profe, hay informes internacionales, ¿no?, que ubican al país en las pruebas PISA, en otras pruebas, que califican un poco, digamos, entre comillas, la calidad de la educación. Y digo entre comillas porque no hay una satisfacción en la forma como se está calificando la calidad de la educación. ¿Qué pensar sobre esos lugares que le dan a la educación colombiana, profesor? Claro, hoy queremos resaltar el papel que a diario realizan miles de maestros y maestras del sector oficial en ruralidad. Decirles a ustedes que las zonas de difícil acceso y las zonas campesinas en todo el territorio nacional, allí usted siempre encontrará un maestro del sector oficial afiliado a FECODE. Y porque vivimos la escuela y conocemos la realidad, nosotros hemos rechazado la estandarización de las pruebas internacionales. Hemos dicho que esa estandarización desconoce lo que nosotros conquistamos como sociedad y como movimiento magisterial, que fue la ley 115 del 94, Robert, que habla del proyecto educativo institucional, que tiene como fin principal la autonomía institucional. Quiero decirlo claramente. Si un territorio campesino, una escuela en una vereda, tiene vocación agraria, no puede ser ni la OCDE ni las estructuras multilaterales quienes impongan los lineamientos curriculares. Hoy hacemos ese llamado a las comunidades campesinas, a las organizaciones campesinas, a los sectores populares, a que demos esa disputa en cada escuela, porque el proyecto educativo propio, institucional, comunitario, debe leerse desde la realidad de la escuela y no desde la realidad de un escritorio o de una ley que está por fuera de la necesidad de la comunidad. Por eso nosotros decimos que las pruebas estandarizadas deben romperse y debe existir un mecanismo de evaluación de lo que ellos llaman calidad educativa, centrada principalmente en la necesidad y en el contexto del territorio y en las prácticas pedagógicas de los maestros y maestras y de las necesidades de los niños y las niñas. Bueno, muchas gracias, profe. Venimos impulsando en el Congreso de la República un proyecto que precisamente exalta el pensamiento crítico, porque creemos que los contenidos tienen que ser contextualizados a nuestra historia, a nuestra realidad colombiana. Y pues sentimos a veces que los contenidos educativos tienen muchísimo peso de teorías de la educación, de contenidos basados en pensadores europeos, en pensadores gringos, en pedagogos y pedagogas, ¿sí? Por eso es tan importante llevar toda esta discusión a los territorios, porque tenemos que pensar en un desarrollo propio. Creo que la educación le hace ese aporte al desarrollo del país. Bueno, para culminar esta entrevista con usted, profe, ¿cómo está la situación laboral de los profesores en la ruralidad en Colombia? Nosotros desde FECODE hemos venido dando una lucha histórica fundamental por el reconocimiento de la particularidad del profesor rural. Posiblemente la gente en las ciudades no comprenda que allá en ese último rincón del país existe un niño o una niña y el mandato constitucional plantea que el Estado está obligado a garantizarle la educación formal a este sector de niños. Por eso nosotros rechazamos medidas de carácter neoliberal, como por ejemplo el parámetro que es la relación técnica del número de estudiantes por maestro, que intenta decir entonces que si en una escuela rural hay 5 niños, el Estado no está obligado a prestar el derecho. Eso hace referencia a las condiciones particulares de los maestros rurales. Hemos dado luchas por garantizar, ganar los incentivos de ruralidad, porque es una realidad concreta. El desplazamiento, las condiciones de habitabilidad, ¿cierto? Hay que dar la pelea porque efectivamente el maestro tenga condiciones dignas para que viva allí, porque es muy difícil desplazarse. En términos generales, nosotros estamos exigiéndole al Estado la negociación de un estatuto docente donde se pueda reconocer un mejoramiento salarial de acuerdo a la cualificación docente, y eso incluye, Robert, algo que ustedes han incluido en el proyecto de educación campesina, y es la formación docente diferenciada
para los maestros de las zonas rurales y zonas rurales dispersas, porque la lógica del currículum está centrado principalmente en lo urbano. Entonces creemos que el proyecto de ustedes va en la misma línea de la federación, del magisterio, y claro que sí acompañaremos esta iniciativa para que sea una realidad como lo ha sido la educación propia de las comunidades indígenas, de las comunidades afro, también lo sea para las comunidades campesinas. Bueno, muchísimas gracias, profesor Willy. Pues aquí estamos demostrando que el sindicato del magisterio, los maestros y maestras, no únicamente están para hacer paro, como a veces de manera perversa se estigmatiza la labor del profesor. Los maestros y maestras le aportan al desarrollo, a la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, le aportan a las comunidades campesinas en este caso, porque han sido los maestros y maestras que han impulsado el proyecto educativo comunitario, el proyecto educativo público, y a los maestros tenemos que agradecerles toda esa formación que recibimos y que están recibiendo nuestros hijos y nuestras hijas. Muchísimas gracias, profe, por acompañarnos aquí en este programa. Estaremos seguramente en otra oportunidad volviendo a hablar sobre este tema de la educación campesina en este programa del Congreso al Territorio Campesino. Cordial saludo, senador Robert Daza, y a su programa desde el Congreso al Territorio. Soy la docente Calderón Basto Gloria Inés del municipio de Cerrito, institución educativa de Jurado, en el departamento de Santander, más exactamente en el páramo del Almorzadero. Senador, me gustaría preguntarle qué podemos hacernos desde el Senado para que las escuelas rurales se adecúen para una formación campesina con calidad científica y con inclusión de conocimiento y saberes ancestrales. En nuestra sección de Frente con la Gente, desde Cerrito, Santander, la profesora Gloria nos pregunta qué el Senado está haciendo para mejorar la infraestructura y la educación campesina. Queremos comentarle, profe, que radicamos un proyecto de ley que reconoce la educación campesina en contexto cultural y territorio. Allí vamos a trabajar tres secciones. Una, el mejoramiento de la infraestructura educativa. El gobierno tiene que disponer de recursos para tener una infraestructura educativa adecuada a la cultura, adecuada a la ruralidad. Segundo, mejorar los currículos educativos que sean contextualizados en la cultura campesina y en la territorialidad campesina. Y tercero, mejorar las condiciones de los docentes que trabajan en la ruralidad, que no tienen buenas condiciones para desarrollar su labor de formación. Este proyecto ya arrancó en la Comisión Sexta del Senado, donde yo hago parte, y seguramente en la próxima semana vamos a tener el primer debate. Bueno, y continuando con nuestro programa del Congreso al Territorio Campesino, hemos invitado a la profesora María del Pilar Herrera, docente de la Secretaría de Educación de Bogotá desde hace 30 años, con muchísima experiencia en formación popular, en formación campesina de la Universidad Distrital, especialista en arte y folclore. Perteneció al Congreso Educativo de los Pueblos. Actualmente pertenece a la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación. Profe, con muchísima experiencia, gracias. Encantado de tenerla aquí en este programa del Congreso al Territorio Campesino. Bueno, vamos a preguntarle, profe, ¿cuál es la diferencia entre la educación rural y campesina con la educación urbana? Bueno, primero que todo agradezco la invitación a este maravilloso espacio en el que podemos conversar y podemos compartir también desde nuestra humilde pero muy grandiosa labor docente, pues toda esta experiencia, y en específico pues fui una profe de lo rural hace unos años. Tuve la gran oportunidad de estar en la zona rural de Usme,
Y hoy pues trabajo desde el urbano, ¿no? Entonces tengo como esa posibilidad ya desde mi propia experiencia, como decía, de poder compartir con ustedes cuál es esa gran diferencia y pues bastante, ¿no? En términos no solamente estadísticos, sino en términos reales. La brecha entre la educación rural y la educación urbana es bastante grande y pues tiene que ver con varios elementos, varios factores del orden social, económico, del orden familiar, incluso pues de la concepción misma que hoy pues se viene recuperando alrededor del sentido del campo, ¿no? Y del ser campesino como ese sujeto político que pues se ha venido reivindicando y que en este momento es bien importante. Entonces, claro que sí existe una brecha bastante importante y pues a eso también todos estos procesos de urbanización que con el tiempo la misma escuela, cuando no se contextualiza, cuando no se busca que de verdad se haga desde el espacio y el escenario rural para la ruralidad y con las personas que allí viven, pues obviamente de alguna manera estamos haciendo un proceso de urbanización más que de generación de identidad con el campo, ¿no? Entonces creo que es una de las apuestas que en este momento pues la ley que comenta el senador es importante seguirla impulsando grandemente y de una urgencia para la reivindicación precisamente de esta concepción de un país que somos eminentemente agrícolas, ¿no? Y donde nuestra vocación es agrícola, pues está la apuesta y está ahí colocada, ¿no? Bueno, muchas gracias, profe. Muy importante esa experiencia que usted tiene, sobre todo porque tiene la experiencia de la formación rural y la formación urbana. Polanlaki nos decía que uno de los factores de desarraigo de los campesinos es la escuela. Y precisamente lo decía porque los currículos educativos en la ruralidad son los mismos currículos educativos que en la parte urbana. Por eso nosotros hoy en día tenemos una realidad. La juventud campesina termina su primaria, termina su bachillerato y quiere salir corriendo para la ciudad, porque la escuela rural no está formando arraigo al territorio, no está formando arraigo al ser campesino. Y precisamente eso es lo que queremos, que la juventud, que la niñez en el campo, a través de la formación que se le da en la escuela, en el bachillerato, descubra todo ese mundo de oportunidades que existe en la ruralidad, que existen las veredas, que existen los territorios campesinos agroalimentarios. Por eso es tan importante, profe, que la educación campesina sea basada en la cultura, en las costumbres y también adecuada a los territorios, porque de un territorio a otro cambian también las condiciones de vida. Bueno, profe, hay una realidad en Colombia que muy poca juventud ingresa a la universidad. Inclusive estadísticas donde muy poca juventud termina el bachillerato en el sector rural. ¿A qué se debe esa situación, profe, según su experiencia? Sí, pues precisamente tenemos que destacar que de la más o menos de 34.000 más o menos y algo más de instituciones educativas que tenemos a nivel del país, en la zona rural, realmente alrededor de unas 7.000 instituciones cuentan con la secundaria. O sea, quiere decir que en este momento pues contamos con una educación rural que se ha centrado básicamente en resolver el problema de alfabetización, pero no ha dado ese salto importante que se requiere para que la educación secundaria y la complementación con los estudios ya de la básica y de la media nos permitan acceder a la universidad, como bien lo comenta usted. Nada más el 2% en el país de los estudiantes de la zona rural, de la ruralidad, logran llegar a la universidad, que son, digamos, cifras supremamente abismales, porque pues es entender que se tiene un abandono total frente al tema de la educación en su completo ciclo hasta la universidad. Y pues eso se debe precisamente un poco al proceso de deserción permanente
que vive la escuela rural, ¿no? Hay unos procesos de deserción, de nada de permanencia, las distancias, las edades. En este momento igualmente desde la coalición venimos trabajando todo el proyecto de educación de jóvenes y adultos de la ruralidad, y encontramos también que pues si en general hay una descompensación, hay un desbalance, hay una brecha en general frente al tema de lo rural y lo urbano, pues desde la educación de jóvenes y adultos es doblemente abismal. O sea, estas cifras son de una proporción casi que inimaginable y pues diametralmente opuesta, ¿no? Entonces, pues esa precisamente es como la situación que hablamos de poder fortalecer estas instituciones rurales también, que como decía la profe Gloria en sus inicios, plantea la pregunta, la necesidad de cómo logramos extender, profesionalizar y hacer de la zona rural con pensamiento crítico, digamos, lograr esos procesos y conclusiones de ciclos hacia la universidad de nuestros niños, nuestras niñas campesinas. Entonces, pues ese es el reto pues, que está planteado ahí precisamente también. Bueno, muchas gracias, profe María del Pilar. Las estadísticas no mienten, hay una brecha educativa muy grande entre el campo, la ruralidad y la ciudad. Pero también hay unos imaginarios instalados en la sociedad en general, en la opinión pública. Y es que lo rural es atrasado y el sinónimo de desarrollo es el cemento, son los electrodomésticos, bueno, o sea, todo el consumismo que la modernidad nos ha dado. Cuando nosotros en la ruralidad, el campesino tiene otras formas de vida que igualmente le permiten vivir con comodidad, le permiten vivir con dignidad y le permiten vivir feliz. Que en última eso es como el objetivo del ser humano, la felicidad, la satisfacción personal, el sentirse bien con lo que está haciendo, el sentirse bien en su entorno familiar, en su entorno territorial. ¿Por qué hay instalada esa idea de que la ciudad es el desarrollo y el campo es el atraso, profe? Sí, gracias. Pues yo creo que su merced mismo lo está diciendo, ¿no? Cuando se plantea un imaginario, un falso imaginario, y en un país como el nuestro, donde, reitero, somos completamente, nuestra vocación es agraria, pues debiéramos estar girando nuestra cultura, toda nuestra cultura colombiana alrededor de la reivindicación y digamos, el reconocimiento de nuestro campo colombiano. Pues el sistema, diría yo un poco la idea del capitalismo como en esa sociedad de mercado que nos invita a consumir, que nos invita a creer que la ciudad es el avance y el campo es el retroceso, ¿no? Entonces, yo sí creo que esa parte también, en ese imaginario, los profes jugamos un papel bien importante, y es precisamente cómo logramos que ese arraigo de verdad del campo y ese reconocimiento por el campo colombiano también se elabore, se trabaje muchísimo desde nuestra condición docente. Y pues si bien es cierto la urbanización hay que tratarla como un fenómeno necesario, pero pues también importante que ese arraigo nosotros los profes logremos generarlo desde nuestro espacio inmediato, ahí donde es nuestra aula, nuestra escuela, y en general pues alrededor de las comunidades también. Es importante reivindicar ese trabajo intercultural, ese trabajo de reconocimiento comunitario, que también hoy está muy abandonado, y creo que es una de las razones por las que la escuela misma se ha venido aislando de las realidades del mismo espacio rural, del mismo contexto en el que se mueve la misma escuela, ¿no? Entonces, bien importante que esas prácticas se reivindiquen, se logren llevar adelante, y logremos también entonces que el campo se reivindique hoy en esa oportunidad política, histórica que tanto lo pide pues esta Colombia, ¿no? Muy bien, profe. Tenemos que cuidarnos de esos falsos imaginarios que manipulan a veces nuestros sueños, manipulan nuestras expectativas de vida. Por eso tenemos la oportunidad de reivindicar el origen, de reivindicar nuestro ser, de dónde venimos, porque el cambio climático nos va a sorprender en la ciudad con inundaciones, nos va a sorprender en la ciudad con falta de agua,
nos va a sorprender en la ciudad con falta de alimentos. El campo tiene que ser el escenario del desarrollo del futuro, porque en el campo se puede vivir en libertad, en el campo se puede vivir con bienestar siempre y cuando haya esa voluntad política de los gobiernos para cambiar de ese modelo de desarrollo que nos lleve a conectarnos con la madre tierra, como lo dijimos al comienzo de nuestro programa. Así es. Muchísimas gracias, profesora María del Pilar. A usted, senador, Ha por la sido invitación. un gusto Muchas gracias. hablar con usted Muy amable, en este igualmente. programa. Gracias. Los campesinos y campesinas de Colombia se lo agradecen, todas esas ideas que nos ha dado, y seguimos fortaleciendo este proyecto de educación campesina. Bueno, Muchísimas gracias. Igualmente, gracias a todos. Es el momento de los territorios. Un programa de Canal Congreso Colombia. El Congreso es el camino.